Bueno, todo esto, por cierto, se da en el contexto del alza de cifras en nuestro país, de estas cuarentenas que comenzaron a aplicarse hoy día y de la espera también del anuncio de día jueves. Hoy día hay mucha expectativa respecto a lo que pudiese pasar en el anuncio del ministro de Salud. ¿Habrá más comunas en cuarentena? Se habla de una posible cuarentena. Se ha dicho, unos dicen que sí, otros dicen que no, en toda la región metropolitana. Bueno, pero lo que está viviendo en este minuto, por ejemplo, Valparaíso, la región de Valparaíso es súper complejo. Vamos a tomar contacto en este momento con justamente el presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Estamos con Ignacio de la Torre y también estamos con el diputado Juan Luis Castro. Recordemos el diputado que también es médico, expresidente del Colegio Médico, de hecho. A ver, doctor La Torre, ¿qué tal? Buenos días, doctor y diputado Castro, ¿cómo está también? Cuéntenos en este minuto, doctor La Torre, cuál es la situación en Valparaíso, porque cuando se habla del porcentaje de ocupación de camas críticas, la verdad es que es una cifra que está en el límite. ¿Cuántas camas, más que porcentaje, porque el porcentaje no se pierde, cuántas camas críticas disponibles hay hoy día en la región de Valparaíso? Hola Montserrat, hola Julio César, gracias por el contacto. Mira, te quisiera contar primero que hace un mes la región de Valparaíso, como región, tenía 1.914 casos activos y en el informe liberado el día de ayer tenemos nosotros 4.066. O sea, un aumento neto de 2.155 casos en un mes, en 4 semanas. Ese aumento representa prácticamente el doble de los casos que teníamos hace un mes atrás y esa mayor presión de casos activos se acompaña necesariamente de mayor cantidad de consultas a los centros de urgencia y, en definitiva, mayor requerimiento de cama UCI. A tu pregunta, de 251 camas críticas que tenemos, que es la red esforzándose al máximo en una integración público-privada y de Fuerzas Armadas, que pasamos de menos de 100 camas disponibles a 251, al corte hoy día en la mañana teníamos 7 camas libres. Pero el número puede parecer grande, pequeño. Lo que te quisiera decir es lo siguiente: ¿cuántas horas pasa un paciente grave desde que evalúan una urgencia hasta que logra estar en una cama crítica? O si acaso los pacientes están teniendo que ser ventilados en unidades de emergencia o en ambulancias de transporte mientras se gestiona una cama. Entonces, si me lo permites, quiero contarte que cuando un paciente llega en una condición de salud compleja, por ejemplo, ayer una paciente de 92 años que estaba saturando muy poco en su casa con antecedentes pulmonares y llega a la urgencia, es evaluada por un médico que verifica que está efectivamente desaturando, o sea, con oxígeno ambiental no logra oxigenar bien la sangre, le ponen oxígeno con mascarilla, mejora parcialmente, le hacen un escáner, se verifica que tiene una neumonía sugerente de COVID y queda en la urgencia esperando el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El médico tiene que llamar a la unidad de paciente crítico de su hospital o de su clínica. Baja el UCIsta, evalúa al paciente, se da cuenta por los exámenes sanguíneos y por el estado general que el paciente está grave y dice: sí, tiene criterios de ingreso a UCI, pero no tengo camas y no tengo cómo gestionarte una cama acá. El médico tiene que llamar entonces a la unidad centralizada de gestión de camas, que es una unidad del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Redes, donde van a buscar dónde hay una cama en la región o en otras regiones cercanas. Encontrada esa cama, van a llamar y tú tienes que hablar con el médico de esa UCI, por ejemplo de San Felipe, y el médico primero te va a confirmar si la cama que en el computador figura está disponible ahora, cuando yo estoy llamando, porque al mismo tiempo que consultó a esta paciente en Van Buren, consulta a otra en San Felipe y puede requerir la cama de ella. Vamos a ser positivos, esta cama está desocupada y el colega entonces me va a pedir una serie de antecedentes que yo tengo que entregarlos, el colega ratifica la indicación, todas estas conversaciones quedan grabadas para que no haya trascendido después, no, que nunca pidieron la cama, que si la pidieron, queda todo esto registrado y entonces me aceptan el cupo. Y ahora tengo que trasladar al paciente que después de esta hora y media, 2 horas y media, 3 horas de trámite, de gestión, puede haber ido empeorando y tal vez tengo que intubarlo, ponerlo en una ambulancia de traslado, que son ambulancias medicalizadas, avanzadas, porque es un paciente grave, hay que subir un equipo de salud arriba de la ambulancia y mandarlo tal vez 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas al traslado que corresponda. Llega el móvil a ese hospital,
reciben al paciente, lo llevan a la UCI, lo ingresan a su cama y el colega que estaba, por ejemplo, en el Van Buren, ya recibió otro paciente que está en la misma condición. La presión sobre los servicios de urgencia hace entonces que hayan pacientes que están 4, 6, 8 horas y algunos más esperando una cama UCI en alguna parte del sistema de la red de salud. Pero en número absoluto teníamos al corte hoy día, la última información más actualizada, 7 camas para toda nuestra región de un total de 251, o sea, 3% de camas libres, estamos sobre el 97% de ocupación. A ver, sí, 7 camas, pero para toda la región, con toda la complejidad que usted dice, pero también vemos la situación Valparaíso-Viña. Es decir, el alcalde de Valparaíso se ha quejado justamente de que haya una cuarentena en Valparaíso y no en Viña, y que prácticamente son la misma ciudad. ¿Qué opina usted de eso? Nosotros fuimos muy críticos de la cuarentena solo en Valparaíso, porque creíamos que si se mantenían todas las actividades normales en Viña del Mar, en Concón, en Quilpué, en Villa Alemana, la movilidad iba a aumentar. Y de hecho hoy día aparece un informe que yo les hice llegar a la producción donde se demuestra que la movilidad en Viña aumentó después de la cuarentena en Valparaíso. Esto es una conurbación, son ciudades, son comunas que están interrelacionadas. Tú no puedes generar cambios en una sin que esto afecte a las vecinas. Ahora, lo que para nosotros no tenía sentido es que pasáramos de un estado donde estaban abiertos los malls, las multitiendas, los restaurantes y los bares, los cines, en ese momento el casino y los gimnasios y los colegios, y pasáramos de eso a cuarentena, sin hacer, digamos, caso del planteamiento de nuestra presidenta nacional, que decía es necesario que se replantee el plan paso a paso en un conjunto de medidas, que la fase 2 sea una fase 2 previa a la cuarentena y no sea lo que antiguamente era la fase 4. Si ustedes revisan lo que es la fase 2 hoy día, se parece más a la fase 3 y a la fase 4 del invierno del año pasado, y los criterios para estar actualmente en fase 2, el año pasado nos habrían tenido en fase 1. Así es. Juan Luis Castro, la situación que nos está graficando el doctor de la Torre es la muestra de lo que está pasando en Biobío, en algunas comunas de nuestro país, en Coquimbo también y todo eso. Pero el tema acá también, que no es solo un tema médico, el tema también es si efectivamente hoy día el país es capaz o no es capaz de resistir cuarentenas, la población de adherir a una cuarentena, de encontrarle sentido a una cuarentena, porque cuando le dijeron a la gente guárdese, y mucha gente se guardó en la primera ola, y cumplió en la primera ola, le dijeron guárdese ahora, porque ahora, si se guarda ahora, no vamos a superar la crisis. Y resulta que la gente que hizo caso, finalmente también está viviendo la segunda ola, entonces dice, ¿sabes qué? Yo ya no doy más, no me da más, y no es que yo no haya incumplido, y no es que... Entonces, ahí hay un tema que no hay que desoírlo, finalmente. Hay un criterio médico, pero también un criterio de la gente que dice, ¿sabes qué? Yo no doy más, por distintas razones, por la plata, por el ánimo, porque yo lo cumplí y no pasó nada, etcétera. ¿Qué hacemos con todo eso metido en la ecuación? Efectivamente. Yo creo que hay, Montserrat, dos grandes etapas en este año que llevamos de cuarentena. La primera fue de marzo a septiembre, que yo creo que se cumplió bastante bien porque era el primer shock, por decirlo así, en que la gente respetó, se hizo disciplina, se guardó toque de queda, había fuerzas de orden en las calles, todo por una sensación de miedo, de pánico, porque nadie tenía certeza de nada, se hizo. Digo septiembre como fin de esa etapa porque acuérdense ustedes del plan Fondéate Seguro. Ahí empezaron las contradicciones en la autoridad, que fueron perpetuándose durante toda la primavera y el verano, con los cambios sucesivos que se fueron haciendo a las distintas fases del llamado plan paso a paso, que era un plan de salida, no era un plan para enfrentar los rebrotes, como tuvimos en el verano, por ejemplo. Entonces, efectivamente, como tú dices, aquí hay un estado ya de saturación de la gente, porque no hay credibilidad en la autoridad por las contradicciones. El doctor de la Torre la señalaba cuáles eran abruptamente pasar de situaciones muy holgadas, muy abiertas a una cuarentena estrecha cuando ya la gente no lo entiende así, o cuando hay presiones como la que hubo de la Iglesia Católica hace pocos días atrás, porque golpea la mesa, ¿verdad?, y se tiene que hacer una excepción para ello. O la de Magallanes con un señor que es seremi de salud y que está de diácono, y el diácono llama a desobedecer la ley, y es la máxima autoridad en una región.
por decir ejemplos de contradicciones profundas que la gente ya sencillamente no cree. Segundo, porque nosotros prorrogamos el estado de catástrofe a petición del gobierno. Respecto a lo que usted está diciendo, es que yo creo que también aquí usted es de oposición y está criticando al gobierno, pero ¿no cree que también, más allá de que hay temas de comunicación que el mismo ministro de Salud lo ha aceptado, pero ¿no cree que finalmente esto es parte, el aprendizaje, los errores, el ensayo y error es parte también natural y humana de este proceso? Es decir, me imagino que el error en la autoridad también le hubiera pasado si su sector es gobierno. Por eso, finalmente, el politizar esta discusión puede ser más problemático aún. No, yo no la politizo, simplemente estoy constatando que ha habido problemas que han hecho perder la sensación de riesgo. Ese es el resultado final, es decir, coincidimos en que hoy día mucha gente no siente temor mayor, hay desplazamientos muy masivos igual, no tiene temor a transgredir el toque de queda, y entonces uno se pregunta por qué ha pasado todo esto, y tiene que ver con una confluencia de factores. También efectivamente aquí hay que hacer autocríticas de todos los sectores y también de la misma población. Hoy, por ejemplo, la gente más joven se está infectando y está transmitiendo más el virus, promedio mediana 38 años en este minuto. Han bajado un poco los casos de adultos mayores, pero esa población de edad media, de 30, 50 años, tiene muy poca capacidad de sentir riesgo de una enfermedad grave, pero están ingresando muchos de ellos a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, en la suma, hoy día, si a mí me dicen, mire, vamos a la cuarentena total, uno puede ser muy bonito decirlo, pero en la práctica es poco probable que se cumpla plenamente, a no ser que vaya acompañado de un elenco o una constelación de medidas adicionales. Por ejemplo, yo creo que en las condiciones de hoy es evidente que tenemos que hacer restricciones durante el día. En el día se produce la gran movilidad, las grandes posibilidades de contagio, transporte público, y ahí, en la nota previa, ustedes eran muy ejemplificadores. Hay una confusión también de alguna manera en tratar de responder a la gente, pero o el instructivo tenía dificultades o no se sabe explicar bien. La cosa es que, por ejemplo, les digo, los trabajos esenciales, algo clave, la gente tiene que trabajar, los que tienen trabajo tienen que hacerlo. Nunca se ha establecido el catálogo de actividades esenciales. Hoy día hay empleadores, por ejemplo, que dicen, no, tienen que ir a trabajar, tienen que ir a hacer turnos, y pueden ser no faenas de alta seguridad del Estado o servicios públicos esenciales. Y eso está ocurriendo porque nunca se ha definido exactamente qué es o no es un trabajo esencial. Segundo, porque en la práctica, todo lo que significó este 1 de marzo con vuelta a clases de todos, que fue una cosa muy voluntarista, ¿verdad?, hacerlo, se ha ido desvaneciendo en los hechos, y a mi juicio sería natural decir a esta altura, mire, ¿para qué vamos a perseverar en la vuelta presencial? Esperemos que pase todo esto un poco, hagamos las cosas telemáticas hasta abril, mayo, y después veamos. También me parece que cuando se pone en el debate las elecciones, si se hacen o no se hacen, claro, hay gente que dice, bueno, el ministro de Salud, la presidenta del Colegio Médico, bueno, es razonable hacer una evaluación en el momento en que las cosas efectivamente puedan ya ser inevitables y ya haya que tomar una decisión. Antes no. Pero la clave de todo esto es que tengamos confianza mutua, confianza de la autoridad a la ciudadanía. Y ahí hay un eslabón, no le echo la culpa a nadie en particular, pero que se ha ido rompiendo, se ha ido distanciando. Y por eso la gente no percibe que le puede llegar a él la enfermedad o a ella y puede sentir el riesgo de enfermar gravemente. Hoy día, yo estoy ¿sabe lo que discrepo, ahora, mucha gente... ¿Sabe lo que discrepo con usted, doctor? Es que la gente sí sabe el riesgo. Y la gente sí le tiene miedo al COVID y la gente sí está preocupada. Si la gente no es inoperante y todo, lo que pasa es que la gente también tiene que salir a trabajar. Y cuando ponen la balanza, su bienestar, el bienestar de su familia, el bienestar de su pyme, el bienestar de su empresa, corre el riesgo, asume el riesgo y dice... Mira, entre que me enferme todo y entre que quiebre esta cuestión, entre estar endeudado toda la vida, entre tener que seguir... Entonces, la gente está deliberando en base a su historia personal, a su cotidianidad y a lo que le hemos enseñado, y usted es parte del sistema, los últimos 30 años, a rascarse con sus propias uñas. Entonces, hoy día es súper difícil para el gobierno que sea, y para la autoridad que sea, decir, oye, ¿sabes que este es un problema colectivo? Este es un problema de solidaridad. Este es un problema que tenemos que estar todos juntos unidos. Cuando durante 30 años le hemos dicho a la gente, ¿sabe qué? El sistema es así. Usted haga esto, tal que sea aquí, cotice individualmente, haga esto de acá. Entonces, la gente hoy día el mensaje es
súper distinto a lo que ha sido toda su vida para muchos, personas que hoy tienen 50, 40 años. Entonces es súper complejo para el gobierno que sea, para el vocero que sea, para todo, porque la gente no es que sea mala, es que la gente ya está metido en esta vorágine. Entonces, si no hay ayudas reales, si no hay un cambio de verdad, si de verdad le ponemos a la gente una propuesta que sea colectiva y solidaria en serio, ahí recién la gente va a empezar a no asumir este riesgo que asume todos los días cuando llena el metro. Julio César. Sí, voy a lo siguiente, perdón, para completar la idea. Yo creo que hay, sobre lo que dice Julio César, hay un punto importante de destacar. Cuando se trata de las ayudas, yo sé que hay mucha gente que está plenamente consciente, pero hay otro segmento también que ha cometido irregularidades, que ha tenido poca autodisciplina. La renta universal de emergencia es una propuesta que hicimos muchos de nosotros, parlamentarios de oposición, en abril del año pasado. ¿Para qué? Justamente para evitar la letra chica en la postulación del IFE o de otras medidas que vinieron después, y que hasta el día de hoy no ha sido posible resolver. Si hay una razón, entre otras, por las cuales la gente pide el tercer retiro de la AFP, tiene que ver con este estado de necesidad, pero a la vez porque no ha llegado una ayuda más estable, más permanente, por lo menos de 500.000 pesos al mes, que es lo que se propuso en su momento, para paliar justamente este estado de necesidad. Pero también es cierto que hay gente que hoy día está en una condición de tal precariedad y su empleador, a veces, porque no es un trabajo esencial, lo cita a trabajar sin tener que tener esa obligatoriedad, porque nunca se definió esto. Yo recuerdo incluso a la subsecretaria Martorell, que estuvo en tiempo del ministro Maña a punto de hacer una especie de nómina de los cuales eran los trabajos esenciales. Yo comparto toda la situación que ocurrió. Llevamos un año de experiencia. Hay gente que está vacunada, 6 millones vamos a completar este mes, pero aún así, ni la vacuna ni la situación económica permiten tener holgura para enfrentar este momento tan duro. Y yo sé que hoy día la desconfianza es tan grande, o la saturación es tan grande, que hace sentir casi impotencia de decir, bueno, si vamos a ir a una cuarentena más grande, vamos a poder resistirla, vamos a poder hacerla cumplir de verdad. Y en eso hay una labor de todos, creo yo, hay una labor de todos los que estamos en el mundo de la actividad pública, de comunicar certezas y no incertidumbre, de buscar ese punto de unidad que tal vez se perdió, este ráscate con tus uñas que tú señalabas, que ha sido el modelo de todos estos años, que ha sido tremendo, pero que en la práctica nos obliga a dar un paso más para salir adelante. Yo creo que de alguna manera a todos nos parecería el ideal esta renta básica de emergencia de 500.000 pesos que usted plantea. Pero también todos sabemos los criterios, lo que pasa con las platas del Estado, que es la plata de todos los chilenos, etcétera. Porque es una visión súper distinta a la que tiene el propio país o la propia oposición respecto a lo que se tiene también de afuera. Hay bastantes también informes de organismos internacionales, etcétera, que dicen que la forma en que Chile ha asumido, el Estado chileno, la ayuda ha sido bastante buena para lo que es el país, además que ha implementado instrumentos como el IFE, como el bono COVID, y dentro de eso Chile es alabado por organismos internacionales por cómo lo ha hecho, dejando claro, yo creo, o no sé si lo dirán ellos o no, pero lo digo yo, que aquí las necesidades no tienen nada que ver con las ayudas que se han recibido. Eso evidente, y uno ve en la calle, y uno ve en la gente viviendo en la calle como no se veía antes, uno ve la gente cerrando, bueno, los negocios cerrados porque quebraron, eso es lo que uno ve como chileno todos los días. Pero ¿cómo explica usted que desde afuera o desde estos organismos internacionales se haya visto Chile como un modelo de beneficios del Estado más o menos eficientes y buenos? No me lo explico claramente, porque yo le digo, si fuera tan así, la mirada de afuera, no sé con los criterios exactos, no sé por qué tuviéramos que haber pasado por miles de ollas comunes. Todos vivimos las ollas comunes, se multiplicaron por N durante todo el invierno pasado hasta la primavera. O sea, algo pasó, porque a lo mejor modelos de otros países tenían mucha menos preparación y nos comparan un poquito hacia abajo, pero sinceramente, si nosotros hubiéramos tenido certezas más claras y no postulaciones, acuérdense ustedes que en esta época, fines de marzo, principio de abril, hace un año, la primera ayuda social fue el bono COVID, que eran 50 lucas. Eso era lo que estaba previsto, sabiendo que íbamos en el ascenso de la curva hacia junio. Y después empezaron a tirabuzón a venir las otras ayudas. Yo no las desprecio, yo las aprobé, de hecho, en el Congreso, todas ellas, pero creo que nos quedamos cortos para las necesidades que rebotaron por ahí por agosto, porque uno se pregunta por qué se pidió el primer retiro. ¿Te acuerdan ustedes del primer retiro? ¿Qué pasó entonces en el país
si era tan bueno el sistema de ayuda que la gente clamó por sacar su propia plata, porque ya estaba desesperada de no tener condiciones económicas. Y después vino el segundo y ahora hay un tercero en marcha. Algo está pasando, que el criterio macroeconómico, a lo mejor de la evaluación externa, no es la economía doméstica, que la gente siente que está todavía muy deteriorada y el despegue va a ser muy lento durante este año. Entonces yo creo que todavía es posible que haya un año de gobierno, pero podemos ponernos de acuerdo, ¿por qué no?, para poder buscar una solución al menos para el primer semestre. Yo me imagino, si después de 15 millones de chilenos vacunados, ojalá al 30 de junio, tenemos un segundo semestre con una inmunidad de rebaño verdadera, podríamos aplacar, ¿verdad?, la pandemia bastante, podríamos tener otro invierno y otra primavera, pero requiere esta etapa previa que tengamos un colchón económico mínimo para poder ofrecerle a la ciudadanía y sobrevivir, ¿verdad?, sin la angustia del verano y del invierno pasado. Y aprovechando que son médicos, ambos presentes, a ver, doctor de la Torre, dadas las circunstancias, dadas las cifras, según su propio criterio en este minuto, ¿es inevitable una cuarentena mayor? Es decir, que, por ejemplo, en la región de Valparaíso el resto de las comunas entren en cuarentena, que en la región de metropolitana entre completamente a cuarentena. ¿Para usted es inevitable esa situación o todavía hay margen de tiempo para no decretar cuarentena total en las regiones donde los números están tan arriba, no? Yo pienso que todavía nos queda, como lo dice el doctor Canals, un margen que es precisamente cerrar aquellas actividades de riesgo que siguen funcionando, que en nuestra región al menos, estando en fase 2, la mayoría de las comunas, seguimos teniendo restaurantes y bares que en Viña del Mar están llenos a la hora de almuerzo y a las 7 de la tarde. Seguimos teniendo cines que funcionan, seguimos teniendo el mall con colas para entrar, seguimos teniendo multitiendas abiertas incluso con ofertas para que la gente asista. Y lo más importante, ustedes han visto imágenes del biotren, han visto imágenes del metro, han visto imágenes del metro de Valparaíso, de las micros en Valparaíso. Van todas llenas. Y los recorridos no son de 5 minutos o 10 minutos como de repente algunas personas aparecen insinuando. En Valparaíso tú puedes tomar una micro en Playa Ancha y bajarte en Concón, porque allá está hoy en día un polo de desarrollo inmobiliario y mucha construcción. Y hay mucha gente que vive en Valparaíso y hace un recorrido 1 hora y media en micro. En micros donde no van 10 personas. Ustedes tenían una nota donde muy honestamente se plantea lo que ocurre y lo hemos visto. Choferes que siguen ganando un porcentaje del número de pasajeros que llevan, por lo tanto el incentivo está puesto para llevar la micro llena y no vacía, y aunque él tenga una intencionalidad de protegerse él y a toda la comunidad que va en la micro, el incentivo de su trabajo está puesto en otra dirección. Entonces, primero, yo creo que nosotros tenemos que considerar el cierre de las actividades que no son esenciales. Creo que el teletrabajo en el sistema público y privado debe volver a robustecerse y tenemos que entregarle la posibilidad a las personas que no les queda otra opción que ir a buscar sus propios medios de supervivencia, una ayuda rápida, eficiente y directa que no tenga letra chica, porque una cuarentena o un confinamiento, como ocurre acá los fines de semana, sin ayuda social, no es una medida sanitaria, es incluso una medida que viola los derechos humanos de muchas personas. Nosotros tenemos que entender que este país, el que nosotros 4 de este panel conocemos, es muy distinto al país que viven muchos de mis pacientes que van al Bamburen y que gracias a esa fortuna que tengo de trabajar ahí los puedo conocer. Si no, pensaría que nosotros estamos en Europa, pensaría que estamos en un país desarrollado. ¿Por qué? Porque los entornos más cercanos a nosotros son personas que se movilizan en vehículos, que tienen más de un vehículo en la casa, que viven en sectores donde la expectativa de vida es mayor, que van a colegios de cierta característica, que van a universidades de otra característica y que se relacionan entre ellos. Creo que falta mucho conocer y sensibilizarse con personas que no tienen una bodega con alimentos en la casa, que no pueden sobrevivir 2 días o 3 días si no reciben o no ganan algún ingreso. Y a ellos, cuando no les enviamos una ayuda rápida, cuando no les enviamos una ayuda eficiente, los estamos obligando a decidir entre cumplir la ley, que la entienden la condición de riesgo, pero asumen ese riesgo no por hobby, como los muchachos que estaban en una fiesta en Zapallar, sino que lo asumen porque tienen que enfrentarse al dilema de no tener que comer. Ahora, si nosotros no tomamos medidas oportunas,
con las cifras que llevamos en alza, con este 100% de aumento, en realidad es como un 115% de aumento de casos activos en la quinta región en el último mes, que sigue acelerándose la curva de aumento de casos y de ingreso a camas UCI, probablemente si la autoridad no toma decisiones, no van a quedar otras alternativas más que este confinamiento. Y nosotros, sí, solo para cerrar la idea, le pedimos nosotros al intendente y al Ceremi de nuestra región que le manifestaran esta situación de la quinta región a la autoridad y que fueran capaces de establecer decisiones territoriales, decisiones regionales, que hiciéramos un llamado a los empresarios públicos y privados, a la autoridad nacional, de que permita medidas en las cuales la fase 2 se parezca a lo que conocimos el año pasado y que realmente era un paso previo a la cuarentena y no esta fase 2 actual que en realidad parece fase 4. Doctor, le necesito una respuesta corta porque tengo que hacer comerciales, pero ¿sirve o no sirve Valparaíso con cuarentena sin Viña con cuarentena? No sirve, sin ningún lugar a dudas. Aumentó la movilidad en Viña del Mar y la reducción de movilidad que vimos en Valparaíso fue cercana al 25% en promedio. Y en última instancia, los tacos que se formaron para la gente que circula en micro por el cordón de control sanitario que está en la Avenida España, ahí en la Caleta Portales, aumentaron los tiempos de desplazamiento entre media a 1 hora adicional. O sea, si tú vienes en esa micro que acabo de escribir, ahora tu viaje ya no dura 1 hora y media, puede durar 2 horas y media arriba de esa micro que va aglomerada con mala ventilación. Entonces es una medida demasiado contraproducente. Valparaíso y Viña están tan conectados que hay cientos de puntos por donde cruzarla que no van a poder ser siempre fiscalizados. Y no suspendiste las actividades presenciales en Valparaíso, entonces la persona que no tiene la opción de no ir a trabajar o hacerlo por teletrabajo, tiene que desplazarse pese a todas estas dificultades. Bueno, 10:24 minutos. Doctor Castro, mire, le voy a dar la palabra a la solamente para decir lo siguiente. Déjeme solo un segundo porque, mire, este es